Bienvenidos a la sesión número 8 de un rápido recorrido por la Biblia. Y vaya que fue rápido, ¿no? En esta vamos a ver ya el cumplimiento mesiánico. Color amarillo, el color del rey. Y aquí es donde Jesucristo cumple con todas las promesas que Dios nos ha hecho y acaba con todas las maldiciones que habíamos causado. Y luego venimos ya con la iglesia, la obra de Cristo que continúa en su reino y su iglesia. Creo que aquí vale la pena un poquito, vamos a empezar ya con el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son los libros del Nuevo Testamento? Tenemos los Evangelios, las cartas apostólicas y el Apocalipsis. Y los Hechos de los Apóstoles, perdón. En los Evangelios, si recuerdan un poquito al principio, veíamos que tenemos 3 Evangelios sinópticos y el Evangelio de Juan. Los 3 Evangelios sinópticos quiere decir que están escritos con la misma óptica, la misma perspectiva, llevan la misma secuencia de eventos y lo único que tienen de diferente es que están escritos para diferentes audiencias. Bueno, tienen muchas cosas diferentes, cada uno tiene su por qué Dios lo quiso poner ahí, pero visto desde un modelo rápido, cada uno está escrito para una audiencia diferente. El Evangelio de Mateo está escrito para los judíos, entonces el que conoce la historia, el Evangelio de Mateo lo va a entender y lo va a saborear más. El Evangelio de Marcos está escrito, perdón, el Evangelio de Marcos está escrito para los romanos. Es un evangelio muy rápido, muy directo, como eran los romanos. Era una época a ver, yo pregunto esto y tú me das respuesta. Y así está escrito el Evangelio de Marcos, hasta lo podemos ver que tiene menos páginas. Luego, el Evangelio de Lucas está escrito por Lucas, que no era judío, es un gentil que escribe la historia. La historia, va redactando toda la historia. Incluso se cree, por tradición, que él estuvo con la Virgen María, luego estuvo con los apóstoles, luego estuvo con Pedro, luego con Pablo, y fue hasta, él escribió luego los Hechos de los Apóstoles, que al principio incluso el Evangelio de Lucas era completo hasta los Hechos de los Apóstoles, ya después se dividió para darle el mismo concepto que los otros evangelios. Y este Evangelio de Lucas es el que nos sirve mucho para ver la historia lineal, porque él sí escribe de una forma lineal, evento tras evento, según cronológicamente hablando. Y bueno, y el Evangelio de Juan, pues ahí la óptica es la óptica de los ojos de Dios. Si nosotros ya tenemos un poco más de conocimientos sobre toda la historia de Israel y sobre los evangelios y sobre Dios mismo, el Evangelio de Juan va directo al corazón. Los otros 3 van un poquito a la cabeza y luego al corazón. Y el Evangelio de Juan hay que leerlo con el corazón y que la cabeza nos ayude un poco. Y bueno, para esta vamos a tomar principalmente, para esta sesión vamos a tomar principalmente el Evangelio de Lucas, porque van en eventos cronológicos. Y vamos a ver cómo, relacionando un poquito con el Evangelio de Mateo, cómo todas las promesas de Jesucristo, que Dios nos dio se van cumpliendo en Jesucristo. Y bueno, podemos recordar que ni Adán, ni Abraham, ni Israel cumplieron con sus alianzas, no cumplieron con los convenios que habíamos hecho, con los testamentos. El testamento significa eso, alianza, convenio, pacto. Ninguno lo había cumplido. Y si se acuerdan de las primeras sesiones, cuando no se cumple una alianza, alguien tenía que morir. ¿Sería Israel o sería Dios? La alianza era del pueblo de Israel con Dios. Dios se hizo hombre y murió en vez de la humanidad para así darnos vida a nosotros. ¿Lo estamos cumpliendo nosotros? ¿Estamos muriendo con Él? Él ya la cumplió por nosotros. Ya vimos toda la historia. Vamos a ubicarnos, es nuestra historia. Lo que acabamos de estudiar es nuestra historia. Una forma de platicar la historia es platicar la historia de alguien más. Y es bonito. Pero cuando uno platica su historia, te llenas. Esta es tu historia. Llénate de ella. Llénate de Cristo. Bueno, en esta sección vamos a ver, nace un rey, todo el contexto histórico para ver quién era el rey. Va a venir un nacimiento de un rey y vamos a ver todo el contexto histórico para ver quién es ese rey. Vamos a ver la vida pública de Jesús y algunos aspectos clave de su enseñanza en Judea y Galilea. Luego nos vamos a pasar a la pasión y muerte de Jesucristo, que es el clímax de la historia de Israel. De ahí nos vamos a pasar a la resurrección y luego hechos de su resurrección y vamos a ver el pasaje de Emaús, a ver por qué ese pasaje
¿Por qué quiso Dios ponerlo ahí? ¿Qué nos representa a nosotros? Y luego finalmente veremos esa iglesia que Cristo formó y cómo se expande la iglesia y cómo llega hasta nosotros. Pues veamos, nace un rey, escena número 1, nace un rey. Vamos a ver quién es ese rey que nace. Tenemos a César Augusto contra Herodes y contra Jesús. Veamos quién es el rey. ¿Quién es César Augusto? César Augusto es hijo adoptivo del emperador Julio César. El emperador Julio César es quien restablece lo que le llaman la Pax Romana y que se autoproclamó Dios. Y él hace esa paz romana, pero la hace, creo que una de las formas de que conocemos de cómo hizo la paz romana, todos la conocemos. Él inventa la crucifixión. Al que se portaba mal, lo crucificaba. Y así era su reinado. Sí tenían, en Roma tenían paz, tenían mucha abundancia, pero estaban sometidos todos los pueblos de alrededor. Así como lo profetizó el profeta Daniel, la última de las bestias de su sueño iba a ser extremadamente salvaje. Y le toca hacer, a Julio César, le toca hacer esa bestia. Y bueno, vemos, yo creo que aquí es cuando empieza la mercadotecnia en el mundo, porque aquí es cuando vemos cómo estos reyes además querían que todo el mundo los conociera como reyes, y no solo eso, querían que ellos fueran nombrados dioses. César Augusto, hijo de César, va con el Senado y les dice, oigan, yo quiero que a mi papá lo nombren Dios. Ya, hasta que lo nombran Dios, dice, entonces yo soy el hijo de Dios. Entonces tenemos al primer hijo de Dios sobre la tierra, ¿cómo ven? Y bueno, para que todo el mundo supiera, entonces distribuye su evangelio, Evangelion. Evangelion era lo que traían cuando los militares llegaban con buenas noticias con el emperador o el César, le traían el Evangelion. Eso significa evangelio, la buena noticia. Y entonces él quiere que se esparza el día de su cumpleaños la buena noticia para el mundo. Él es el Hijo de Dios. Y empieza a poner estatuas y empieza a hacer, les digo, toda una campaña de mercadotecnia para que todo el mundo lo conozca. O sea, empieza a hacer su esfinge para que todo el mundo lo conozca. Luego tenemos, ¿te acuerdan de Herodes el Grande, no? Vimos toda su historia de dónde venía Herodes el Grande. Él era idumeano. ¿Qué quiere decir idumeano? De la tierra de Edom. Y él era de la tribu de los edomitas. ¿Te acuerdan de Esaú? Bueno, era de la descendencia de Esaú. Y él, por una estrategia política, logra que lo nombren rey de los judíos. El emperador lo nombra a él rey de los judíos. Y estaba bien loco. Era muy inteligente, eso sí. Él construyó el templo donde en la época de Jesucristo donde estaba él se encargó de construir el templo y hizo un templo mejor que el de Salomón, porque él decía que él era mejor que Salomón. Entonces él tenía que mandar impuestos a Roma y se quedaba con una muy buena parte de impuestos y empieza a hacer lo mismo, empieza a hacer castillos o más bien templos para que lo adoraran a él y empieza también a adorar a todos los dioses que se le antojaron, ¿no? Y el templo de Jerusalén lo hace mejor porque era muy conocido. Salomón siempre ha sido muy conocido por su grandeza como constructor y su grandeza por su sabiduría. Entonces él siempre decía que era mejor que Salomón. Por eso Jesucristo luego se la regresa y le dice, aquí, refiriéndose a él mismo Jesucristo, aquí hay alguien mejor que Salomón. O sea, Jesucristo era además como Dios en esa ironía de amor, siempre a todos. Ahorita vamos a ver cuando nace Jesucristo, ¿no? Pues Él es el verdadero Hijo de Dios, Él es el verdadero Rey, Él es el verdadero todo lo demás son fanfarronerías. El Herodes el Grande, en su diadema, tenía una cruz. Entonces esa cruz significaba que Él era el Cristos, el ungido, el Rey, el elegido por Dios. Y nos sorprendemos cuando vemos toda la matanza que hizo de todos los niños. ¿Se acuerdan? Cuando hizo la matanza de los bebés, cuando nace Jesucristo, que manda a matar a todos los niños de ¿cómo se llama el pueblito? Belén. Nos sorprendemos cuando vemos que Herodes mandó matar a todos los niños en Belén. Bueno, mató a sus propios hijos,
Mató a sus propios hijos y a su esposa por celos de que le fueran a quitar el puesto de rey. Porque como ya la profecía era que ya iban a ser el rey de los judíos y él era el rey de los judíos según el César, entonces dijo, pues ¿quiénes pues los pueden quitar? Mis hijos, y los mata. El mismo César decía que era mejor estar lejos de Herodes, porque estaba bien loco. Dice, prefiero ser su cerdo a su hijo, porque además la palabra cerdo e hijo en griego suenan igual. Entonces el emperador decía, yo prefiero ser su cerdo, porque como no comían carne de cerdo, pues no le iba a pasar nada a ser su hijo, porque si no se lo iban a chutar. Bueno, y ahora tenemos a Jesús. ¿Cómo viene el nacimiento de Jesús? El arcángel Gabriel, que es el mismo arcángel que le anuncia a Daniel, a Zacarías, le anuncia a María. O sea, podemos ver cómo está cumpliendo Dios sus promesas de ese Mesías que va a mandando al mismo arcángel que está hablando en su nombre. Y aquí viene la profecía desde Isaías 7:14, que la cita Mateo en el 1:23. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. ¿A quién le vamos a creer? ¿Al César o a Dios? ¿Quién es el verdadero Hijo de Dios? El que viene de la Virgen María. Lo padre es que además pone, para que no haya confusiones, en el mismo evangelio pone que significa traducido, porque sí, pues ahorita los estudiosos de la Biblia pues pueden fácilmente saber que Emmanuel significa Hijo de Dios, pero para que no haya confusiones por todos los lenguajes que se podían manejar en ese tiempo, dice que traducido significa Dios con nosotros. En su nacimiento es nombrado como Salvador, Cristo y Señor, en contraparte contra todo lo que los demás se querían nombrar. Y aquí tenemos una parte bien padre, porque Jesucristo, ya cuando sale a evangelizar, cuando sale a la vida pública, va reconstruyendo toda la vida de Israel y la va cumpliendo. ¿Se acuerdan de lo que les platicaba de que hacemos tratos con el diablo? Entonces, Jesucristo, el diablo va siguiendo poniendo las tentaciones y en ninguna de ellas cae. Entonces, él, libre de pecado, puede pagar la deuda. Y aquí vemos entonces algunos paralelos de la vida de Israel con Jesucristo. Y empieza primero con su nacimiento y Egipto. ¿Qué es eso? Un nuevo éxodo. Luego de ahí nos vamos hasta su vida pública y tenemos un nuevo desierto. Si se acuerdan de todas nuestras sesiones, entonces vamos a ver cómo toda la vida de Israel se va pareciendo a la vida de Jesucristo. Entonces estuvieron vagando en el desierto 40 años, Jesucristo está 40 días en el desierto. Y cuando regresa del desierto, inicia su vida pública con el bautismo en el Jordán, su bautizo en el Jordán. ¿Cuál es una analogía padrísima, increíble que tenemos ahí? Si recuerdan, cuando vienen del desierto a la conquista de la tierra prometida, se abren las aguas del Jordán y entonces entran a la tierra prometida. Cuando Jesucristo se bautiza en ese mismo punto, lo que se abre es la bóveda del cielo. ¿Se acuerdan el templo del que hablábamos al principio? Ese templo, que es la bóveda del cielo, que viene, creo que es en el Salmo 109, se abre para mostrarnos la entrada a la tierra prometida, al paraíso. Ya Dios, Jesucristo, abrió las puertas del cielo para que nosotros tengamos a dónde llegar. Otra analogía es la paloma de Noé. Cuando empieza esa nueva creación, después de toda la inundación, llega la paloma de Noé para anunciar que ya está la tierra fértil y libre para que podamos entrar. ¿Y quién baja? El Espíritu Santo en forma de paloma. Y de aquí nos vamos, y entonces empieza, si viene un rey, pues quiere un reino, y empieza a formar su reino. Y de ahí nos vamos a otra escena, que es el nuevo jubileo. ¿Qué era el jubileo? De entrada, solo el rey y sacerdote podía anunciar el nuevo jubileo. El jubileo era la liberación de todos los esclavos y de toda la esclavitud. Ese era el jubileo. Y Jesucristo, si se acuerdan, en la sinagoga, abre la escritura de Isaías y lo empieza a leer. Se las voy a leer. Dice, está hablando Jesucristo relativo a las escrituras de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido
Es importante, después San Pablo relaciona el bautismo de Jesucristo no como un bautizo como el nuestro, porque nosotros nos bautizamos para ser hijos de Dios. Él ya era hijo de Dios. El bautismo es la unción de Jesucristo como rey por parte de Dios. Por eso es importante que tenga esta secuencia de eventos. Porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. ¿Y qué pasa con todos ellos? En ese momento Él se está proclamando el Mesías. Eso lo sabían los judíos, ellos estaban esperando, porque dice, hoy se ha cumplido esta escritura. Hijo, y los judíos se ponen como fieras y lo tratan de matar, y no había llegado su hora. Y pasa entre ellos y no le pueden hacer nada. Y de ahí, ya en formas de demostración que Él era el Mesías, pues podemos conocer cómo Él demuestra que tiene poder sobre la vida, tiene poder sobre la materia, tiene poder sobre las enfermedades. Y hay una escena que todos nos debemos acordar, donde le dice al paralítico, levántate, tus pecados te han sido perdonados. Y entonces le dicen los fariseos, dice, pero a ver, ¿cómo está? Dice, no, primero le perdona los pecados. Y luego ya les dice, a ver, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar los pecados o decir levántate y anda? Y pues es obvio para nuestros ojos, pequeños ojos humanos, decir, pues es más fácil decir te perdono los pecados, ¿no? Y es más, para nuestra boca también es más fácil. Y entonces cuando le dice levántate y anda, entonces demuestra que Él viene a perdonar los pecados. Y como veíamos en la sesión anterior, Jesús no vino a liberar de la opresión del César. En realidad, y eso es lo que siguen esperando actualmente nuestros hermanos judíos, debemos tener mucho respeto por nuestros hermanos judíos, porque son ellos de donde nosotros venimos, religiosamente hablando. Y ellos están esperando todavía al Mesías, y muchos de ellos están esperando un Mesías que venga a redimir el mundo y que venga a poner un rey como el de todas las otras naciones. Y como vimos en toda la historia, Dios no va a poner un rey como el de todas las naciones, nosotros ya tenemos un rey. Él nos va a llevar a su reino. Allá cuando nosotros decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, ahí es el reino, y Dios baja a imponer un reino en la tierra. No nos vino a liberar del César, ni nos vino a liberar de ninguna persona en específico. Nos vino a liberar de la opresión del diablo y de su esclavitud. Después de eso, ¿qué pasa? Después de lo que es de que Él libera toda la esclavitud, vemos a un nuevo Moisés. Moisés es un gran profeta. ¿Y qué es lo que les dejó Moisés? Los 10 mandamientos y la ley de Moisés. Y entonces Jesucristo viene a abolir la ley, porque dice, ya no se necesita una ley que tengan que poner en sus cabezas, se necesita una ley que viene desde los corazones. Y entonces viene, al igual que Moisés, el sermón de la montaña. ¿En dónde es el sermón? Así como Moisés lo hizo en el Sinaí, hace su sermón del Sinaí, así Moisés hace su sermón de la montaña. Jesús hace su sermón de la montaña. Y en este sermón es bien interesante, todos los han oído decir, pero yo les digo, porque ¿qué es lo que está haciendo Jesucristo? A mí me llama mucho la atención cuando hablamos de Dios en general, que decimos, pues es que hay que ser buenos, sí hay que ser buenos, y Jesucristo vino a traer unas enseñanzas de ser buenos. Pues Jesucristo no se necesitaba, en el sentido de cuáles son las reglas que tenemos que cumplir para vivir como buenas personas, no se necesitaba. Entonces Jesucristo dice, toma esas leyes de Moisés y les dice, ahora yo les digo, les decían, no cometerás adulterio, pero yo les digo, aquel que ve a una mujer con ojos de lujuria, ya cometió pecado en su corazón. ¿Se acuerdan del pecado del rey David? ¿Qué les está diciendo? No necesitabas acostarte con la mujer para haber cometido pecado. Con el simple hecho de desearla con tu corazón, ya tu corazón cometió pecado. O sea, nos está poniendo la barra más difícil. Así como que nos vino a liberar de la ley, pero nos está poniendo una ley de amor que no es tan fácil cumplirla, porque viene desde el corazón. ¿Se acuerdan qué pasó con Adán y Eva, que perdieron la capacidad? Toda era la voluntad de Dios, nuestros corazones estaban alineados a la voluntad de Dios. Actuábamos por el corazón y nuestra mente nos servía para actuar.
En el momento que pecan Adán y Eva, todo se transforma y entonces nuestra mente domina nuestro cuerpo. Y ahí es nuestra lucha, eso se llama concupiscencia, nuestra lucha de que nuestra mente quiere decir. ¿Y qué nos dice Jesús? Han oído hablar, yo les digo, el pecado se comete desde el corazón. Nada que salga por la boca del hombre puede dañarlo, sino solo lo que entra a su corazón. Igual les dice de la comida kosher, ¿no? No pueden, todo lo que entra no los puede dañar. Está quitando ya todas esas leyes. Eran 600 y cacho leyes. Nadie las podía cumplir. Jesucristo sí las cumplió, pero ningún judío se las dijo. Nadie de ustedes ha podido cumplir con todas las leyes de Moisés. Esas ya quedan abolidas. Ese es todo eso lo hace en la primera parte del sermón. En la segunda parte del sermón se enfoca a la adoración a Dios. Y les dice muy claro, no es el templo de piedra, no es la iglesia, la formación de las piedras, las paredes, lo importante es el templo. Si se acuerdan esa palabra templo, desde el Génesis está armando un templo. ¿Qué quiere hacer todo el tiempo el pueblo de Israel? Recuperar el templo, se lo destruyen, lo quiere volver a construir. Y aquí les dice, no es el templo físico el importante, el templo, tú eres templo del Espíritu Santo, como después lo pone en una de las cartas San Pablo, tú eres templo del Espíritu Santo. Ese es el templo que importa. Y él mismo dice, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Y se estaba refiriendo al templo de su cuerpo. Ese es el templo importante. ¿Y cómo vamos a entrar a ese templo? Siguiendo lo que Jesucristo nos puso. Siguiendo con nuestros corazones, con nuestro templo, alineados al templo de Él. Luego, en la tercera parte del sermón, nos da lo que es el ayuno. Se empieza a referir al ayuno, que es darse uno mismo para Dios. Lo que veíamos de las manzanas de los chavos. Esta manzana no me pertenece. Si nada más hay 2 y hay 3 personas, esa no es la mía. Dios la mandó para alguien más. Ese es el ayuno. Nos ponemos en las manos de Dios, es darse para Dios. Y en la cuarta parte del sermón nos exhorta para hacer un tesoro en el cielo y no en la tierra. Esa parte es hermosa. ¿Para qué coleccionar cosas en la tierra? ¿Se acuerdan lo que vimos de Coelet, del libro de Salomón al principio? Es corretear el viento. ¿Para qué corretear tantas cosas en la tierra? ¿Para qué? Si yo ya tengo un coche, ¿para qué quiero más? Si ya tengo una casa, ¿para qué quiero más? Me vuelvo esclavo de las cosas. No nos hagamos tesoros en la tierra. Esos se van a podrir. Alguien se los va a quitar. Nos volvemos esclavos de nuestros propios tesoros en la tierra. Hagamos un tesoro en el cielo. Si leen el Sermón de la Montaña, ahí van a encontrar cómo se hace un tesoro en el cielo. Y luego viene ya la instauración del cielo, pues la instauración del reino de Dios en la tierra. Si viene un rey, pues viene a instaurar, viene a conquistar. ¿Y qué hace? Entonces nombra a un primer ministro. Y vemos cómo Jesús, antes de su última entrada en Jerusalén, se lleva a sus discípulos a Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo es donde empieza el río Jordán y es donde había una estatua del César ahí muy grande y un templo hecho de piedra, y la salida del Jordán viene además de una piedrototota y de ahí está saliendo el agua, y ahí es a donde se lleva a sus discípulos, y ahí es cuando les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ya le dicen, bueno, pues unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista y bla, bla. Y luego les dice, bueno, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dices tú que es Jesús? Y le hace y Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. ¿Por qué le dice vivo? Porque le está viendo toda la piedra, está viendo toda la construcción del disque príncipe que estaba ahí. Es algo muerto, es una construcción, son piedras. Y entonces le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y con eso, entonces Jesús, yo me imagino la sonrisa de Jesús ahí con la alegría de decirle lo que le dice en Mateo 16 del 18 al 19. Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, Cefas, piedra. Eso significa una piedrototota como la que estaban viendo donde salía el agua del Jordán. Y sobre esta piedra
edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Qué interesante, ¿no? Si nos vamos hacia atrás en la historia, podemos ver cómo está haciendo el albit. El albit era el primer ministro de los reinos, era precisamente al que le entregaban las llaves del reino. Lo podemos ver en varias escenas en diferentes reinos, sobre todo en la del rey David, como cuando el rey David no estaba, tenía siempre un primer ministro, y él es el que se encargaba de abrir o cerrar las puertas del reino, y las decisiones que ese albit tomara eran tomadas como si fuera la boca del rey mismo. Entonces él está nombrando a su primer ministro sobre la tierra, a Pedro, y de ahí de Pedro viene toda la sucesión de los papas. Siempre habrá, porque Jesucristo mismo lo dijo, siempre estaré con ustedes. Entonces está mandándonos un representante. Siempre estará con nosotros Jesucristo en la Eucaristía y siempre estará con nosotros con un representante, un albit. Y podemos leer desde Pedro hasta la fecha y nunca nos ha faltado un papa. La historia ya de todos los papas, algún día si tenemos oportunidad la estudiaremos, pero nunca nos ha faltado un papa, nunca nos ha faltado un primer ministro, nunca nos ha faltado un albit. Y de ahí ya entramos, ya se van a Cesarea, y entonces cuando ya Jesucristo entra a lo que sería su pasión, muerte y resurrección de Jesús. Entra en el Domingo de Ramos, ya viene de regreso. De hecho él no iba mucho a Jerusalén, iba obviamente a la Pascua, era judío, pero se mantenía más bien en las zonas norte, haciendo toda su predicación. Y aquí, como él mismo lo dijo, no ha llegado mi hora. Aquí sí dice, ya llegó mi hora, y se va rumbo a Jerusalén, porque él sabe cómo va a morir y sabe lo que va a hacer. Entonces entra en Domingo de Ramos, igual que Salomón. Jesús entra a Jerusalén en un burro y la gente lo aclama con el Salmo 118, en el versículo 26. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria a las alturas. ¿Les suena el Salmo? Pues claro que nos suena, pues lo oímos todos los domingos. Espero que vayan a misa todos los domingos. Es muy importante porque es la repetición de la historia y es esta plática que estamos teniendo diario. Después vamos a ver con Emaús cómo es, Dios nos platica, nos enciende el corazón y luego Él mismo se ofrece en el pan y el vino. Bueno, ¿qué pasaba en la Pascua? Entonces entra en el Domingo de Ramos, le dicen, bendito el Rey, el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y entonces empieza la Pascua judía. De aquí hay muchos sucesos, ¿no? Cuando Jesucristo entra al templo y corre a los que están en el templo, y todo esto siempre tiene connotaciones con el Antiguo Testamento. No podemos recorrer todas ellas, pero una parte importante es la Pascua. Si se acuerdan, la Pascua se hace cuando son liberados de Egipto, entonces es cuando se empieza la Pascua. Entonces la Pascua es libertad, la Pascua está Cristo mismo entrando para festejar la Pascua, que era algo que se tenía que hacer de generación en generación y se tenía que vivir como si el momento fuera actual. Y eso es lo mismo que hace Jesucristo cuando nos dice, hagan esto en conmemoración mía. Es actual, en cada momento, siempre. Es en el mundo de Dios, por llamarle así, no hay tiempo. El tiempo lo inventó, como lo vimos al principio, lo inventa para el hombre, lo hace para el hombre. Pero en Dios no hay tiempo, es siempre actual. Y esa era la Pascua y esa es la Pascua nueva. Ese es Jesucristo mismo en la Eucaristía. ¿Qué debían hacer en la Pascua los judíos? Debían comer pan ácimo y comer el cordero para ser liberados de la esclavitud. Y tenían 4 copas, se tenían que tomar 3 copas y dejar la cuarta porque iba a venir Elías. Elías se va al cielo y están esperando el regreso de Elías en la misma forma que se va. Y ese es Jesucristo cuando Cristo se va otra vez al cielo, entonces ya acaba hasta con la profecía de Elías, la 4ª copa. Luego otra cosa que tenían que hacer era Jesús. Aquí es bien interesante cómo Juan, en su evangelio, en el 1:36, cuando ve a Jesús, le dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego en el mismo evangelio, capítulos después, lo nombra el pan de vida. Entonces ese es el que viene a quitar el pecado del mundo, es Jesús.
el pecado. Y ya vimos también al principio qué era lo que era pecado. Y así como en el desierto los israelitas necesitaron el maná para sobrevivir en la tierra, ahora nosotros necesitamos el pan vivo bajado del cielo para sobrevivir en esta tierra. ¿Se acuerdan cuando entraron a la conquista que venían comiendo maná, que estaban vagando por el desierto? Cuando entran ya después del cruce por el Jordán, que ya no comen maná, ya comen el fruto que estaba dado en la tierra prometida. Igual estamos nosotros. Nosotros necesitamos nuestro maná para vivir en el exilio, en vagando por el desierto, para que cuando estemos con Dios tengamos en abundancia todo lo que Él nos da. Y finalmente, en esta Pascua se recordaba cuando Abraham había subido la montaña. Si se acuerdan, cuando sube con su hijo, que su hijo le dice: tenemos la leña, tenemos el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham le dice: Dios proveerá el cordero. Y ahora ya, por fin, llega el cordero esperado. Todo eso se estaba esperando en la Pascua. Y de ahí ya nos pasamos, sabemos de la última cena, son muchas escenas, Getsemaní, etcétera, etcétera, y nos vamos a pasar hasta la resurrección, porque si no, no nos va a dar tiempo de cumplir con los tiempos para las sesiones. Llegamos a la escena ya de la resurrección. En esta escena de la resurrección, ya después de que pasa toda la resurrección, vemos a dos apóstoles que van por el camino de Emaús. Si leemos y discernimos un poco sobre quiénes eran estos apóstoles, sí nos menciona a Cleofas, pero no nos menciona quién era el otro discípulo, eran discípulos de Jesús. Nos menciona a Cleofas, pero no nos menciona quién es el otro discípulo. Si recordamos ahorita la historia que estábamos viendo, habían ido a la Pascua, entonces había ido Cleofas con su esposa, y todas las connotaciones, desde la resurrección y la piedra y el jardín, ¿se acuerdan que era que lo confunden con un jardinero? Nos está llevando otra vez hacia el Génesis, hacia el jardín. Todo vuelve a empezar. Y entonces estos dos discípulos nos representan un nuevo Adán y una nueva Eva. Se junta con los caminantes, Jesucristo, pero no lo reconocen al principio, van caminando con Él y les dice Él: ¿y por qué están tristes? Dice: pues no sabes lo que ha pasado. Dice: no, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que han crucificado al Señor. Y entonces Él les empieza a platicar un rápido recorrido por la Biblia, les empieza a platicar los profetas, les empieza a platicar Moisés, no sé cuántas horas, van de haber sido unas 4, 6 horas a lo mejor platicando en el camino. Y cuando llegan ya donde se empieza a hacer tarde, y cuando ya se meten a donde se iban a quedar, Jesucristo hace como que se va, y ellos le dicen: por favor, quédate con nosotros. Se quedan a comer, y dice la Escritura: y no lo reconocimos hasta la fracción del pan. Hace la fracción del pan, se las entrega y Él desaparece. Eso es lo que pasa en cada misa. Lo mismo, la historia se repite completamente. Está Jesucristo en el camino platicándonos a nosotros, nos arden los corazones y no lo reconocemos hasta la fracción del pan. ¿Lo reconoces? Ahí está, pero se tiene que ver con los ojos del corazón, no con estos ni con estos. Y ahora pasamos ya a la expansión de la iglesia. Vámonos rápido a ver qué pasa ya con esta iglesia, con este reino que dejó Cristo en la tierra. Como pueden suponer, ¿se acuerdan de la escena? No sé si ya vieron la película de Mel Gibson de La Pasión. Hay una escena también muy buena, cuando está Jesucristo. Bueno, es muy triste, pero es buena la representación que está haciendo. Cuando Cristo va cargando la cruz y se cae y se encuentra con su madre, le dice: mira, madre, cómo hago todo nuevo. Eso no lo van a encontrar en los evangelios, lo van a encontrar después ya en el Apocalipsis. Así en el Apocalipsis Cristo hace todas las cosas nuevas, nos lo revela. Pero entonces en esta película toman esa parte y lo ponen inserto en esa parte de la película, y es padrísimo. Mira, madre, cómo hago todo nuevo. Jesucristo todo bañado en sangre, cayéndose por la cruz, y alegre
Porque está haciendo todo nuevo para nosotros. Y eso es nuestra iglesia, esa iglesia que nace del corazón de Cristo. Cuando le encajan la lanza a Cristo, sale agua y sangre, que es la nueva creación, es la creación de su iglesia. De ahí empieza toda esta historia. De ahí viene luego Jesucristo, ya resucitado, les dice a sus apóstoles, los entrena, digamos, para la evangelización, y les dice a sus apóstoles que esperen en Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Esto lo vemos en Lucas 24:49. Esto es hasta Pentecostés, o sea, hasta los 50, hasta que pasaron los 49 días, o sea, son las 7 semanas de 7, para que se cumpla el Pentecostés, y entonces cuando llega el Espíritu Santo. Aquí vale la pena ver, ahorita ya que hicimos todo este recorrido por la Biblia, verlo también con una perspectiva bien interesante. En el Antiguo Testamento vemos, es el testamento de Dios Padre, es la historia, es la vida de Dios Padre con nosotros. Luego, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, es Dios el Hijo. Y luego, ahora, vamos a ver en la expansión de la iglesia, Dios Espíritu Santo. Entonces, Dios en su Trinidad ya tenía todo preparado para Él mismo cumplir todo este libro de libros. Y la historia de la iglesia, vamos a ver cómo va viviendo una historia similar a la que vivió Cristo. O sea, todo lleva un paralelo, así como Cristo cumplió con todo lo que del pueblo de Israel, ahora la iglesia va a ir cumpliendo con todo lo que Cristo vivió. Entonces, por ejemplo, vemos cuando desciende el Espíritu Santo sobre Jesús, luego desciende sobre los apóstoles en forma de lengüetas de fuego. Evangeliza y enseña a los judíos, eso lo vemos a Jesús en Lucas 4, y luego vemos a Pablo y Pedro también haciendo evangelización. Luego Jesús cura un paralítico, igual Pedro y Pablo curan un paralítico. Traen un enfermo y lo curan. Son juzgados por el Sanedrín. Jesús ora y pide por sus agresores, y luego vemos a un Esteban cuando lo están apedreando, no sé si recuerdan esa historia, están apedreando a Esteban, y él ora y pide por sus agresores y muere. Se van repitiendo, y así, y Jesucristo mismo lo dijo. A ustedes les va a pasar, como somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, lo mismo que le pasó a Cristo, le va a pasar a su iglesia. ¿Y qué le pasó a Cristo al final? Está sentado a la derecha del Padre. Ahí estamos destinados nosotros, a vivir en el templo, a vivir gloriosos con Cristo. ¿Cómo estaba entonces la estructura de la iglesia primitiva? Pedro queda como albit, primer ministro, es el líder apostólico, a lo que nosotros le llamamos papa. Pedro dice, refiriéndose a Judas, ahí viene, ¿se acuerdan que se había muerto Judas? Se cuelga, y entonces citando las escrituras, Pedro dice que otro haga su trabajo. Ahí estamos viendo cómo Pedro es el encargado, verdaderamente toma el puesto de albit. Él es el que agarra y dice, deben ser 12, porque 12 eran las tribus de Israel. Cita el Salmo y entonces seleccionan a Matías, el nuevo apóstol, para que sean 12, como son las 12 tribus de Israel, y se continúe con la unión de esas 12 tribus que se habían separado. Viene la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y empiezan a hablar en lenguas. ¿Se acuerdan de Babel? Entonces se acaba la problemática que había con Babel, donde Dios había tenido que separar a la humanidad porque su pecado los estaba llevando a la perdición, y ahora a los apóstoles, por el Espíritu Santo, les da el don de lenguas. Y entonces cuando ellos hablaron, y curiosamente no estaban en el salón de arriba, porque había 150 gentes que los estaban escuchando, y luego se convierte en 3,000. Quiere decir que estaban ya en el templo, ya evangelizando, y en ese momento 3,000 personas se bautizan. Después de estar los apóstoles pues muy nerviosos, asustados, escondidos, sin hacer nada, en el momento que llega el Espíritu Santo, les entra la fuerza. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da valor. Si nosotros queremos hacer las cosas por nosotros mismos, no los vamos a lograr, vamos a vivir asustados. En el momento que entra el Espíritu Santo, salen, y a través de su boca sale el Espíritu Santo, y 3,000 personas, 3,000 judíos son bautizados en ese momento.
De ahí que sigue, eso es, vamos a ver 3 olas. Si observan en su díptico, ya en la expansión de la iglesia, vamos a ver acá, vamos a ver cómo hay 3 olas, una rojita, otra anaranjada y otra amarilla. Esto representa las etapas, cómo se fue expandiendo la iglesia. Primero están en su ministerio en Jerusalén, luego están en Jerusalén y Judea, se van expandiendo, y luego ya llegan hasta los Hechos de los Apóstoles, y las cartas nos llevan hasta Roma. ¿Por qué hasta Roma? Porque Jesucristo les dice, vayan y anuncien el Evangelio a todas las naciones. Todas las naciones conocidas llegaban hasta Roma. Y entonces ahí es donde llegan Pedro y Pablo, llegan a evangelizar, y ahí es donde mueren ellos, y ahí es donde acaba nuestra historia en el libro, y es donde empieza nuestra historia. Que Dios los bendiga, no dejen esto en sus cajones de sus cabezas, no se les olvide enseñarles a sus hijos. No nos olvidemos de amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y saben qué? Hay que distinguir mucho entre lo que es el enamoramiento. Esto platíquenlo también con sus hijos. Si están sus hijos en edad de noviar, o tengo la suerte de que algún chavo me escuche, les voy a platicar la diferencia entre lo que es el enamoramiento y lo que es el amor. El enamoramiento es visceral. Viene una chava muy guapa y entonces hay maripositas en el estómago y me enamoro de ella. Pero el enamoramiento es visceral, es como el enojo. Un ratito sí, un ratito no, un ratito sí, un ratito no. Seguramente a todos nos ha pasado, ¿no? No, es que yo sí estoy bien enamorado, pero pues estás viendo la tele y no fuiste a ver a la novia. Eso, entonces dices, bueno, entonces ¿cómo estás? ¿Si estás enamorado o no estás enamorado? Es que el enamoramiento se confunde con el amor. El enamoramiento es algo que nos regala Dios, que nos regala Cristo, que nos regala la Trinidad. Nos lo regala para precisamente esa atracción del hombre con la mujer. Pero el amor, dice la Escritura, que Dios amó tanto al mundo que envió a su propio Hijo. ¿Y qué tiene que ver eso con ese enamoramiento y esa emoción? El amor es voluntario. El amor nace de la voluntad. Me acuerdo haber oído que decían que algunas personas no tienen esa chispa del amor y que por eso se pueden volver asesinos. No es cierto. No te puedes volver asesino por eso, porque el amor viene de la voluntad. El amor sí sale del corazón y lo maneja la cabeza. Voluntariamente, Cristo vino a morir por nosotros. Voluntariamente yo amo a mi esposa y a mis hijos, que además me enamoro, sí, pero yo voluntariamente, no importa qué pase, yo amo a mi esposa y a mis hijos, y amo a la humanidad, y amo a Dios. Pues amemos a Dios voluntariamente sobre todas las cosas, y no se nos olvide el Shema. Se lo tenemos que platicar a nuestros hijos mañana, tarde y noche. Si no, las consecuencias son gravísimas. Que Dios los bendiga.